El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. De su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Bueno, ya estamos de nuevo acá sentados en la mesa del estudio de radio con Mar Petersen, que nos viene a traer otra columna de poesía, la tercera ya de esta saga. Sí. Hola. ¿Cómo va? De esta temporada, podríamos decir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, Marina, bien. Bien, bien. Me alegra. Menos mal. ¿Con qué vamos a deleitarnos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los poetas socialistas más reconocidos mundialmente, probablemente el más conocido, Vladimir Mayakovsky, que es una persona muy influyente tanto en el mundo de las letras como en el mundo de las artes socialistas, digamos, ¿no? Es una persona sumamente reconocida, traducida a un montón de idiomas, que en su momento viajó a muchos lugares representando a la Unión Soviética y sus artes. Es una persona muy interesante. También con una vida muy corta, sí. Porque se murió a los 37 años. Vamos a hablar también un poco de su muerte. Sí. Era una persona que nació en 1893 en un pueblo que se llama Bagdati. Sí. Sí. Los revolucionarios comunistas parece que tienen toda esa característica, ¿no? La de vivir poco, ¿no? Sí, parece. Y hacer un montón en muy poco tiempo. O sea, ¿cómo sos el padre del futurismo ruso con 37 años de edad? Cuando claro. Como no sé. Es como, bueno, yo tengo 41 y tengo 3 perros, claro. No sé cómo. Pero bueno, nació en Bagdati, una ciudad en lo que hoy es Georgia. En ese momento también era Georgia, pero era parte del Imperio Ruso, ¿sí? Su padre, de familia cosaca, noble, su madre ucraniana, y de ahí su padre era inspector forestal en este pueblito, y muere muy abruptamente su padre en 1906 y la familia se muda a Moscú con sus hermanos y hermanas. ¿Qué momento para mudarse a Moscú, 1906? Sí, ¿no? La verdad. Sí. Sí, ¿no? Y además, bueno, de un mejunje cultural que, bueno, para nosotros los pueblos eslavos quizás las diferencias son muy pocas, pero en un momento tan tumultuoso, viniendo de una familia, más allá de que no eran nobles, digamos, sino que eran distantemente nobles, que venían de distintos lugares. Bueno, nada, y él amaba mucho Georgia. Él dice que el paraíso, todo el arte relacionado con... Decía, obviamente que el paraíso no existe porque era ateo, pero si todas las representaciones del paraíso, los pintores, los artistas, tienen que haber visto Georgia para poder hacerlas. Él decía esto. Sí, era una persona muy interesante. Y después de esto arranca su militancia en el Partido Socialdemócrata ruso desde muy joven, desde los 14 años. Hay unas estructuras sociales que se llaman gimnasios, que no son literalmente un gimnasio, sino que es como más lo que conocemos como un club social y deportivo, en el que se dan muchas circunstancias, y empieza a hacer su militancia en círculos clandestinos que ocurrían en estos lugares, ya viviendo en Moscú. Claro. A todo esto, luego su madre, que lo sobrevive, comenta que había mucha gente que se quejaba de que le daban mucha libertad a su hijo, pero que ella veía que él estaba bien, que hacía lo que hacían medio todas las personas en ese momento, por lo menos de su contexto, y que a ella le parecía bien que su hijo hiciera esas actividades. Entre todas estas actividades que él hace una vez viviendo en Moscú, a los 16 años, 1909, lo meten preso.
porque ayudó a escaparse a unas militantes feministas de la cárcel. Así que lo meten 11 meses preso, y este es el momento en el que para él, más allá de que no se sabe nada de lo que escribió en ese momento, estuvo confinado en solitario 11 meses, el guardia que estaba ahí le confisca su cuaderno, pero él dice que este es el momento en el que él decide que va a ser poeta, que ese tiempo preso es lo que lo volcó a la poesía, y bueno, y no deja de ser militante, claro, aunque se desafilia de este partido y nunca vuelve, del Partido Socialdemócrata Ruso. Después él confiesa que nunca fue una persona. Él hizo su autobiografía, tiene una autobiografía que se llama Yo mismo o algo así. No me acuerdo cómo se llama exactamente en castellano, pero él dice que nunca le importó leer ficción, que a él lo que le gustaba eran las ciencias naturales, Hegel, y que para él la obra máxima de arte eran los escritos de Marx. Esto nunca deja de decirlo. Más allá de todo esto, uno pensaría que su relación con el gobierno bolchevique, una vez que la revolución bolchevique y todo, más allá de que él era fanático de Lenin, escribe cuando Lenin muere un poema de 3.000 renglones. Vamos a leer hoy un fragmentito, no vamos a leer los 3.000 renglones, no se asusten. Es un poema hermoso. Más allá de todo esto, mucha gente dentro de lo que eran las cúpulas de la Unión Soviética no eran muy fans de él, porque era una persona compleja. Luego tiene unos romances muy tumultuosos, todos con mujeres casadas. Era un sex symbol, les cuento, que era novelero del coso. Las minas lo amaban, protagonizaba películas mudas, era una persona muy particular. Lo que hoy se llamaría una estrella de cine. Claro, sí, básicamente. Que además es como muy loco pensar, como hoy en día escribir poesía, sos como un perdedor si escribís poesía, no sé. Y en ese momento además de todo esto, él entra a la Escuela de Artes en Moscú, pega muy buena onda con algunos de sus profesores y empiezan a generar lo que se conoce como futurismo ruso. Claro. Todo esto... hacen giras de 17 ciudades, recorren 17 ciudades de Rusia leyendo. Por esto lo terminan echando de la escuela, porque técnicamente no va con los principios de esta escuela de artes en la que él estudiaba. Mira. Y bueno, nada, tampoco, más que nada también tenía que ver con sus cuestiones políticas, porque a diferencia de lo que es el futurismo en Italia, que era una cosa fascista, en la Unión Soviética el futurismo va muy de la mano de la revolución bolchevique. ¿Sí? Totalmente, sí. Sí, el futurismo tuvo justamente esa característica, ¿no? O sea, que por un lado tuvo como dos movimientos de vanguardia. Uno, digamos, sea asociado a la revolución bolchevique, y el otro, digamos, sea asociado al movimiento fascista italiano. De hecho, digamos, el famoso manifiesto de Marinetti es uno de los documentos fundantes, ¿no? O sea, del fascismo italiano. Sí. Así que, bueno. Pero lo interesante esto con respecto a lo que decías del rol que ocupaban, ¿no? O sea, esos intelectuales en esos años, ¿no? O sea, me parece que tenía que ver justamente con esta cosa de las vanguardias, ¿no? Esos movimientos que representaban a determinadas vanguardias tenían también su correlato, digamos, en la política. Y no era casualidad que se llevaran de la mano muchos de estos representantes de estos movimientos con justamente las vanguardias revolucionarias, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Su problema con el tema de con sus tires y aflojes con las cúpulas, digamos, de la posrevolución, digamos, tiene que ver con la cuestión de la censura, de lo que podían escribir o no podían escribir, pero nunca él muere siendo marxista-leninista. Él muere fan de Lenin, él muere siendo como... De hecho, durante mucho tiempo, desde el 22 al 28, fue como la voz
de la experiencia artística soviética para el mundo. Totalmente. Hizo giras por Europa, estuvo en Estados Unidos, estuvo en México, recorrió muchos lugares, siendo abanderado de la Revolución Soviética. Nunca fue una persona que detractó de la situación, quiero decir. Sí, ¿no? claro. Siempre muy en esa. Que me parece también bastante, porque muchas veces cuando ocurren ciertas, o sea, uno puede tener críticas y a su vez seguir siendo parte, quiero decir, ¿no? Como me parece interesante este planteo que hacía. Brevemente hablamos de su muerte. Brevemente. Así puedo leerles un cosa. Entre todas sus amantes, tiene una discusión con una que se llama Verónica Polonskaya, casada ella con otra persona. Es la última persona que lo ve con vida, ella. Terminan de discutir y él se pega un tiro en el corazón en abril de 1930, ¿sí? Se suicida. Después intempestivamente, intempestivamente. Lo decidió en ese Además, momento. en el corazón. Deja una nota, que se las leo porque es muy graciosa, si se quiere. Dice: a todos ustedes, muero, pero no culpo a nadie por esto. Y por favor, no chismoseen. El muerto odia ese tipo de comportamientos terriblemente. Madre, hermana, camaradas, perdónenme. Este no es un buen método y no se lo recomiendo a otros. Pero no hay forma de salir para mí. Lili, amada mía, el gobierno camarada, mi familia se forma de Lili Brick, que era una de sus amantes, esposa de otro poeta, Osip Brick, mamá, mis hermanas y Verónica Pitoldovna Polonskaya. Si les pueden proveer una vida decente para ellos, gracias. Denle el poema que empecé a los Bricks, ellos lo acomodarán. Y esa era su nota. Dejó un poema medio de hacer que se lo entregaron a... Todos sus amores eran muy tumultuosos, muy de amante, nunca, no estuvo casado, no sé, no... muy interesante. Pero incluso ya acá tenemos la épica camaradas, por favor, que el gobierno ayude a mi familia, que era cosa que ocurría normalmente en el sentido de si alguien fallecía y era parte de una organización, la organización se ocupaba de sus familiares. Me resulta llamativo esto de... que dice que no es el método correcto. Se ve que era tan fan de Marx que leyó su tesis sobre el suicidio. Lo que después decía Lilia Brick era que más allá de que esto fue en este momento, siempre la idea del suicidio estuvo en su vida, como que era una persona que tenía ciertas tendencias depresivas, que no es que era algo que fue sorprendente para su entorno, quiero decir. Claro. Así que... Bueno, no sé, hay un montón de cosas más para contar de su vida. Pero por ahí podemos leerlo, ¿no? Sí, ya estamos para leer unos poemitas. Voy a arrancar con el de Lenin, porque el pedazo de Lenin, así si tenemos que cortarle hilo que quería leer. Bueno. Elegí 3 pedacitos, pero bueno. El poema se llama Vladimir Ilich Lenin. Es tiempo. Comienzo el relato sobre Lenin, no porque no haya pena más grande, es tiempo porque la honda tristeza sea ya dolor claro y consciente. Tiempo vuelve a flamear los lemas leninistas. Es justo derramar lágrimas y lágrimas. Lenin sigue siendo el hombre más vivo entre los vivos. Es nuestra sabiduría, nuestra fuerza y el arma que blandimos. Los hombres son como barcas, aunque sin agua. Mientras vivimos, se nos pegan a los costados muchos caramujos sucios. Y después, sorteada ya la tempestad furiosa, te sientas bajo el rayo del sol y te quitas la barba verde de las algas y la barba lila de las anémonas. Yo también me limpio para asemejarme a Lenin y seguir remando por la revolución. Ese es uno de los fragmentos. Y leo uno más. Amor, tal vez un día, por los caminos del zoológico, también ella, le gustan los animales, venga al jardín,
sonriente, la misma que en la foto de la mesa. Es tan hermosa que quizás la resuciten. Vuestro siglo 30 rebasará el enjambre de las naderías que se desgarran en el corazón. Todo lo que no terminamos de amar lo recobraremos en las estrellas de incontables noches. Resucítame, aunque sea, porque esperé como un poeta rechazado el absurdo cotidiano. Resucítame, aunque sea por eso. Resucítame, quiero vivir lo que me corresponde, para que no haya más amor, servidumbre, casamientos, lujuria, sueldos, para que maldiciendo las camas, saltando de su catre, el amor se vaya por el mundo, para que el día que la pena degrada, para que al grito de camaradas todo el mundo se sienta llamado, para no tener que vivir en casas agujero, para que desde hoy la familia sea el padre, por lo menos el universo, la madre, por lo menos la tierra. Eso. Qué lindo. Bueno, ¿ya estamos? No, sí, porque si no, escribía largo. Mayakovsky. Nos quedamos, si no, hasta las 12 de la noche. Ya se nos acaba el programa. Te esperamos, Mar, el mes que viene. Entonces. El mes que viene, sí. Gracias. Bien.